Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Y vamos a leer hasta el verso 35. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Se pueden sentar todos los que están de pie. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: bajo la sombra del Altísimo. Amén. Bajo la sombra del Altísimo. Lo primero que le voy a compartir, iglesia, es acerca de una experiencia que vivimos en la mañana de hoy acá. Estamos orando, oración de 5 de la mañana, y hoy finalizamos acá. No lo compartí en la mañana porque quedé muy sobrecogido por lo vivido, por lo que el Señor nos entregó. Pero los que estuvieron acá son testigos, los que recibieron de lo que el Señor nos dio. Estábamos orando y de a poco comencé a tener una visión, y era como una sombra que descendía sobre este lugar. Comenzaba a llenar toda la casa. Yo estaba inquieto por lo que veía, pero cada vez aquella sombra descendía más.
al punto que comenzamos a ser envueltos en medio de ella. No era una sombra oscura, no era una sombra negra, era una sombra, algo como cuando el día está eclipsado, como cuando el sol se tiende a ocultar y no es de un todo clara, algo así como amarillenta. Y eso descendía, pero a medida que eso comenzó a envolvernos, yo comencé a ver como muchos acá, como la vida de muchos comenzó a resplandecer, como la vida de muchos comenzó a llenarse de brillo, como la vida de muchos se comenzó a llenar de un resplandor. Y fue algo que humanamente no se podía controlar. La manifestación del Espíritu Santo comenzó a tener lugar en las vidas. Muchos acá tuvieron diferente reacción. Algunos cayeron, otros gritaron, algunos hablaron en lengua, otros adoraron, algunos recibieron sanidad, liberación. Fue algo glorioso. Esa nube llenó este lugar, esa sombra. Yo me voy gozoso. Cuando llegamos a mi casa, cuando íbamos en el camino, mi esposa me dijo, pensé que ibas a abrir un espacio para testificar, pero era que realmente ya eran las 7 de la mañana. Y considerando que algunos tienen compromisos laborales y otro tipo de compromisos que a veces las personas tienen, no quisimos extendernos más. Pero yo me fui con aquello que habíamos vivido. Mientras estábamos viviendo esta experiencia, el Espíritu Santo me hablaba de este pasaje que acabamos de leer. Un ángel se le aparece a una mujer llamada María. Era virgen, no había conocido varón. Estaba comprometida con un hombre llamado José. Se iban a casar. Y Dios escogió a esta mujer para colocar en el vientre de ella al Salvador, a Jesucristo, al Hijo de Dios. El ángel llega hasta donde María está. Le dice: salve, muy favorecida, bendita entre las mujeres. María se asustó. Ella se preguntó qué clase, qué tipo de salutación es esta, de saludo. Y el ángel le explicó lo que iba a suceder, que ella iba a quedar embarazada y que iba a tener un hijo que se llamaría Jesús, que significa Salvador. La salvación iba a venir a este mundo, pero para que eso se pudiera dar, algo tenía que pasar. La pregunta de María me llamó mucho la atención, porque es la pregunta que muchas veces nos hacemos
cuando Dios nos entrega una promesa. Cuando Dios nos dice algo que para nosotros parece imposible, que humanamente no vemos cómo se pueda dar cumplimiento a aquello que el Señor nos está diciendo. María, cuando escucha todo lo que el ángel le dice, ¿cómo será esto? Estamos acá, iglesia. ¿Cómo será esto? Cuando Dios te ha hablado de cosas espirituales, cuando Dios te ha dicho lo que quiere hacer contigo, cuando Dios te ha dicho lo que va a hacer con tu casa, con tu familia, cuando Dios te ha dicho lo que va a hacer con esos seres queridos, muchas veces lo que te viene al corazón es: ¿cómo será esto? ¿Estamos acá, iglesia? ¿Cómo será? A veces creemos que es imposible que Dios haya puesto su mirada en nosotros. A veces creemos que el tiempo de los hombres y de las mujeres de Dios fueron los días en que se escribieron las escrituras. Bueno, déjame decirte que el tiempo de los hombres y de las mujeres de Dios sigue siendo hasta ahora. Alguien tiene que adorar, alguien tiene que alabar, alguien tiene que darle la gloria a Dios, porque el tiempo de los hombres y de las mujeres de Dios no ha terminado. Dios estaba escogiendo a María para un propósito. Ella no es la salvadora, tampoco es una intercesora, pero Dios la escogió con el propósito de colocar en su vientre al Salvador. ¿Por qué pones en duda que Dios te haya escogido a ti? ¿Por qué no lo puedes creer? Una mujer que vivía de acuerdo a la ley, se estaba guardando para casarse en pureza con aquel hombre que se había comprometido con ella. Estamos acá, iglesia. Cuando nos guardamos para Dios, cuando hacemos las cosas de la manera que le agradan al Señor, cuando tenemos temor de Dios en el corazón y tenemos nuestra mirada puesta en Él, podemos estar desconociendo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Podemos desconocer lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. ¿Cómo es esto? Era la pregunta de María. ¿Cómo que a mí se me va a dar tan grande responsabilidad? ¿Cómo que Dios me escogió a mí? ¿Cómo será? Iglesia, estoy convencido que vamos a entrar en un nuevo tiempo. Porque el Señor va a colocar en ti lo que desde antes de la fundación del mundo ya Él había preparado. En el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, estaba salvar a la humanidad.
¿Cómo es esto? Cuando Dios te dice lo que quiere hacer con tu vida, lo que va a hacer con tu casa, lo que va a hacer con tu familia. ¿Qué le dice el ángel? Le dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, iba a venir sobre ella. Que el poder del Altísimo la iba a cubrir ¿con qué? Con su sombra. ¿Estamos acá, iglesia? A la pregunta que María hizo, el ángel le respondió: lo que va a suceder contigo, María, es que la sombra del Altísimo, la sombra del Omnipotente te va a cubrir. Eso es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia en esta noche. El poder del Espíritu Santo, la sombra del Espíritu Santo te va a cubrir. Y aquello que Dios ha determinado, aquello que Dios ha dicho, aquello que Dios ha preparado, se va a depositar en ti. Lo que no estaba en el vientre de María, porque ni ella ni hombre lo podían colocar dentro de ella. Hay cosas que si no es Dios quien te las da, nunca las tendrás. Hay gente buscando cosas que no es lo que Dios tiene para ellos. No busques lo que Dios no te quiere dar, pero tampoco te niegues a lo que Dios te está dando. Cuando María escuchó lo que iba a suceder, ¿qué fue lo que hizo ella? Ella estuvo de acuerdo. Ella lo aceptó. Ella aceptó que la sombra del Omnipotente la cubriera. Ella aceptó que el Espíritu Santo se posara sobre ella. Porque la sombra de la que la Biblia nos está hablando acá es una persona. Es el Espíritu Santo. Fue Él el que colocó a Jesús en el vientre de María. Fue la sombra. ¿Cómo será esto? Era la pregunta de María. Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo lo hará. Amén. El Espíritu Santo lo hará. Él será el que colocará al Hijo de Dios en tu vientre. Es el Espíritu Santo el que colocará en tu boca las palabras que tú debas hablar. Es el Espíritu Santo el que te dará la habilidad para que hagas aquello que Dios quiere que tú hagas para Él. Es el Espíritu Santo el que te dará el don, el que te dará el talento, el que te dará la habilidad. Es Él. Porque la obra no es de hombre, la obra es de Dios. Y lo que viene de Dios tiene el respaldo de Él. A veces dudamos, creemos imposible que lo que Dios nos ha prometido se pueda llevar a cabo. El Espíritu Santo no miente. Por eso a Él no le gusta que le mintamos. Un hombre llamado Ananías y su mujer llamada Zafira mintieron al Espíritu Santo.
¿Sabes qué le pasó? Se murieron. Ellos hacían parte de los discípulos. En el libro de los Hechos, los primeros cristianos escogidos, parte de la iglesia primitiva. Y eso nos quedó como testimonio a todos los que estamos acá. Que ellos pudieron ser obedientes como el Señor quería que ellos lo hicieran. Sin embargo, no lo hicieron y terminaron muriendo. No era lo que Dios tenía para ellos. La sombra los había cubierto y ellos tenían que ser cuidadosos con lo que el Señor ya les había dado. Ellos habían tenido en el corazón hacer algo para Dios, pero luego dice la Escritura que Satanás envenenó su corazón. Cuando el Espíritu Santo te ha cubierto y ha puesto un sentir en tu corazón y te ha capacitado y te ha preparado y te está guiando a hacer algo para Dios, tenga mucho cuidado que no vaya a desviarse. Tenga mucho cuidado que no vaya a hacer algo que va en contra de lo que ya Él le ha puesto en su corazón. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, usted lo puede mirar. Vamos a mirarlo. Y no me pierda de vista esa primera cita que leímos. Mire lo que dice acá, del versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimos en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro o a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. La sombra de Pedro. Es la unción que muchos anhelan tener. Muchos desean que así como el Señor, porque era el Señor, escuche bien, no era la sombra de Pedro, era la sombra del Señor. Estamos acá. ¿Qué era lo que pasaba por donde pasaba la sombra de Pedro? ¿Qué era lo que sucedía? Dice que los enfermos eran ¿qué? Eran sanados. Sanidad. La sombra, el Espíritu Santo, el que cubrió a María y hizo que María quedara embarazada y diera luz al Salvador. Ahora estamos observando acá cómo esa misma sombra, cuando pasaba sobre alguna persona que estuviera enferma o estuviera atormentada por un espíritu malo, dice la palabra de Dios que era sanado o era liberado. Eso fue lo que sucedió
Cuando a Jesús le trajeron a un joven que estaba endemoniado, y le dijeron los escribas y fariseos que por Belcebú, príncipe de los demonios, él echaba fuera a los demonios. Y Jesús les dijo que todo pecado, que toda blasfemia le era perdonada a los hombres, pero el que pecara, el que blasfemara contra el Espíritu de Dios, no tendría perdón de Dios. ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo? Jesús estaba diciendo que él echaba fuera a los demonios era por el Espíritu Santo. Jesús estaba diciendo que él sanaba a los enfermos era por el Espíritu Santo. Así que lo que sucedía con la sombra de Pedro no era solamente la sombra de Pedro, era el Espíritu Santo a través de la sombra de Pedro. El Señor nos está hablando en esta noche. Él nos está diciendo que lo que la iglesia, que lo que el pueblo de Dios necesita es estar bajo la sombra del Altísimo, iglesia. En esta noche, si tú trajiste una enfermedad, si tú necesitas liberación, es el Espíritu Santo de Dios el que va a hacer el milagro. La sombra se metió en este lugar, iglesia. La sombra se metió en esta casa. El día miércoles, para los que no visitan nuestra página, la pueden visitar. El Señor me dio una palabra, un versículo, Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará ¿dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. Todos los que leemos el Salmo 91 entendemos que es una palabra que nos asegura, que nos brinda protección de parte de Dios. Yo he visto gente, de hecho, desde muy niño, me acuerdo que mi difunta abuela, cuando llovía con truenos, relámpagos, y ella no era cristiana, pero mira cómo de alguna manera se puede tener entendimiento de lo que enseña la palabra de Dios. Ella me decía: mijo, léete el Salmo 91. Y yo no entendía nada. Sí, pero lo leía. Y de alguna manera, lo puedo decir hoy día, la atmósfera literalmente cambiaba. Solamente podíamos sentir confianza, podíamos tener paz, podíamos sentir seguridad, sino que de a poco la tormenta Ese día yo estaba inquieto y el Señor me hablaba y yo no lo entendía, pero yo le obedecí al Señor. Yo hice lo que el Espíritu Santo estaba colocando en mi corazón. Él me hablaba de estar bajo la sombra del Altísimo. Porque debajo de la sombra del Altísimo, iglesia, el diablo no te va a poder tocar, el diablo no te va a poder hacer daño, el diablo no te va a poder hacer
mal, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Bajo la sombra del Altísimo. El Señor quiere que lo entiendas. Que se va a cumplir lo que Él te ha prometido. Se va a llevar a cabo lo que Él ha dicho, así como lo cumplió con María. Lo va a hacer contigo. Bajo la sombra del Altísimo no habrá enfermedad que te pueda tocar. No habrá demonio que te pueda hacer daño, que te pueda hacer mal. Bajo la sombra del Altísimo estarás seguro. El Señor quiere que lo entendamos. La iglesia del Señor no está sola. Jesucristo, antes de regresar al cielo, le dio esta promesa a la iglesia: que Él no nos dejaría huérfanos, que Él no nos dejaría solos, que Él nos enviaría otro. Y ese otro es una palabra griega que lo que significa es otro de su mismo tamaño, de su mismo nivel. Alguien que, así como Él hizo mientras estuvo con sus discípulos en la tierra, Él también haría con la iglesia. El Espíritu Santo, al que el mundo no ve ni le puede tener, porque no es para el que no cree, es para el que ha creído en el Hijo de Dios. Cuando usted le abre su corazón a Jesús, quien entra a morar en usted es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu Santo. Él es el que nos regenera. Él es el que coloca el temor de Dios en el corazón. Él es el que nos hace dejar el pecado. Él es el que nos ayuda a vencer la carne. Él es el que nos redarguye cuando nos hemos equivocado. Cuando usted siente que no tiene paz, que tiene que arrepentirse, que tiene que pedir perdón, ese es el Espíritu Santo. Esa es la sombra. Por eso tenemos que tener cuidado de no contristarlo, de no entristecerlo. Sabía que muchos tienen al Espíritu Santo triste. Lo han estado entristeciendo. Cuando una persona decide pecar, escuche bien, entonces decide entristecer al Espíritu Santo. Muchos lo han estado apagando. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5: y no apaguéis al Espíritu. ¿Quiénes son los que apagan al Espíritu? Aquellos que cuando el Espíritu les está hablando, que les está diciendo que hagan algo, lo están desobedeciendo. El Espíritu Santo muchas veces quiere que tú te pongas de pie, que des palmas, que adores, que levantes los brazos. Y tú dices, pero ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo estás apagando. Porque Él es el que está colocando eso dentro de ti. Tú no lo estás haciendo para llamar la atención. Tú no lo estás haciendo para complacer a la pastora, para complacer al pastor. Tú lo estás haciendo porque alguien que está dentro de ti te está impulsando a hacerlo. Y si tú no lo haces,
comienzas a apagarlo. A veces Él quiere que salgas de la cama a doble rodilla. A veces Él te inquieta por venir a la iglesia, venir a la casa de Dios. A veces Él te inquieta para que abras la Biblia y medites en la palabra. Y no lo haces. ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo estás apagando. ¿Sabes? Y muchos han llegado a resistirlo. Cuando alguien lo resiste, sencillamente lo que él hace es retirarse. Estamos acá, iglesia. Tenga mucho cuidado de no estarlo contristando. Tenga mucho cuidado de no estarlo apagando. Tenga mucho cuidado de no estarlo resistiendo. Porque de muchos se ha ido y han querido que Él regrese y no ha regresado. Porque para hacerlo regresar, el corazón del hombre se tiene que arrepentir, se tiene que humillar. Estamos acá, iglesia. Bajo la sombra del Altísimo. Es lo que el Señor quiere hacer contigo, iglesia. El Señor no quiere que tú camines de cualquier manera. El Señor quiere que camines guiado, dirigido por Él. Estamos acá. Libro de Números, capítulo 9, versículo 15. Dice la palabra del Señor: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Amén. La nube. ¿Qué era lo que la nube hacía sobre el pueblo de Israel? La nube le brindaba protección. La nube era la sombra que el pueblo tenía en medio del desierto. Era esta sombra
a la que el pueblo escuchaba. Era esta sombra a la que el pueblo obedecía. Era esta sombra a la que el pueblo seguía. Dice que si la nube se detenía, el pueblo se detenía también. Pero cuando la nube marchaba, entonces el pueblo marchaba también. ¿Qué es lo que nos está hablando el Señor, iglesia? Tenemos que escuchar al Espíritu Santo. El pueblo de Dios no puede estar caminando en una dirección opuesta a la que le está señalando Dios. El fracaso que muchos han tenido es el resultado de no seguir al Espíritu Santo de Dios, de no escucharlo, de no obedecerlo, de no estarlo siguiendo. Hay momentos donde el Espíritu Santo te va a decir: quédate quieto. Quiero que estés conmigo. Pero la persona se afana, se desespera. Mientras tú estés con Él, vas a estar seguro. Yo veo hombres en este tiempo y veo mujeres afanados, desesperados. He escuchado a gente diciendo: tenemos que invertir, porque no sabemos cómo se pueda poner esto. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Tenemos que acumular, tenemos que amontonar. Tenemos que estar preparados. Y yo escucho estas cosas y yo digo: si supieras que el Señor con un soplo, en un instante te puede dejar sin todo eso que estás acumulando. Porque el seguro de vida más efectivo que pueda haber es estar en bien con Dios, ¿oíste? Si no, pregúntaselo a la viuda. Pregúntale a la viuda que hospedó al profeta Elías, que le quedaba un poco de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y iba a preparar una torta para comérsela a ella y su hijo y luego dejarse morir. Pero llegó una palabra de parte de Dios. Llegó la nube, llegó la sombra del Altísimo a la casa, a la vida de esta mujer. Y le dijo lo que ella debía hacer. Elías le dijo que le diera un vaso con agua. Y ella iba a buscar el agua. Pero cuando ella iba de camino, a Elías se le antojó una torta. A Elías se le antojó comerse algo. Y le dijo que le preparara, y fue cuando ella le declaró lo que le quedaba. Y lo que estaba por venir se iba a morir. Ella no pudo almacenar. Estamos acá, iglesia. Ella no pudo atesorar. Ella no pudo acumular. Pero la sombra del Altísimo llegó hasta donde ella estaba. Yo no sé si me estoy haciendo entender.
el Espíritu Santo llegó hasta donde ella se encontraba y vino una palabra de parte de Dios. Vino una palabra que le estaba dando dirección. Vino una palabra y ella pudo haber tomado la decisión contraria. Ella pudo haber dicho que se muera el profeta, pero yo no. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Estamos en un tiempo donde si alguien tenemos que escuchar es al Espíritu Santo. Donde si a alguien tenemos que seguir, donde si a alguien tenemos que obedecer, es a la sombra del Omnipotente. La mujer fue y hizo como le dijo Elías. Preparó la torta y dice que comió Elías, ella y su hijo, y la harina de la tinaja y el aceite de la vasija no escaseó, conforme a la palabra que Dios había dado a través del profeta Elías. ¿A quién estás escuchando tú en medio de este tiempo? ¿A quién estás siguiendo? Si el Espíritu Santo te ha dicho algo que para ti parece imposible, como le pasó a María, no lo pongas en duda. Créelo, porque el que lo está diciendo no miente. Aunque para ti parezca imposible, aunque la pregunta que te venga al corazón es: ¿cómo será esto? Que soy un hombre, que estoy sin empleo, que estoy sin trabajo. ¿Cómo será esto que mi negocio quebró? ¿Cómo será esto que no tengo donde vivir? ¿Cómo será esto que no tengo cómo pagar un arriendo? Que no tengo cómo alimentar a mi casa, a mis hijos. No sé si me estoy haciendo entender. Esa fue la pregunta de María. Y eso era lo que el Espíritu Santo me ministraba. Que muchos en este tiempo se están preguntando: pero ¿cómo será esto? ¿Cómo es que las cosas en mi casa van a cambiar? ¿Cómo es que las cosas en mi familia van a cambiar? ¿Cómo es que las cosas en mi empleo, en mi oficina, en mi negocio van a cambiar? La sombra del Altísimo. No sé si me estoy haciendo entender. Es la sombra del Altísimo, iglesia. Es el Espíritu Santo que se va a meter en tu vida, que se va a meter en tu casa, que se va a meter en tu familia, que se va a meter en tu negocio, que se va a meter en tu economía, y todo va a cambiar. Eso no lo vas a lograr con tus propias fuerzas. A los enfermos los colocaban. Pero ¿sabe por qué los colocaban? Porque los que los ponían allí tenían fe de que iban a ser sanados. Y por eso el Espíritu Santo obraba de esa manera. No era la sombra como tal. Porque yo me imagino que Pedro pasó por otros lugares donde muchos enfermos pudieron estar y seguramente no pasó nada. Pero ahí estaba obrando el Espíritu Santo. Porque aquellos se habían acercado, era la sombra del Altísimo. Las enfermedades van a salir de la manera como tú menos te lo imaginas. No tuvieron que ir donde los médicos. Tuvieron que venir donde estaba ¿qué? La sombra del Altísimo. Para que una plaga no toque tu morada, tú tienes que estar bajo la sombra del Altísimo. Tu casa tiene que estar bajo la sombra del Altísimo.
Si de algo te vas a asegurar en esta noche, iglesia, si de algo te vas a asegurar, es que tu vida, es que tu casa, es que tu familia esté